Hola a todos, mi nombre es Edgardo y continuamos con nuestro proyecto LastMovie. En el video anterior habíamos creado nuestra primera vista directamente desde Lazarus en el localhost y habíamos creado nuestra base de datos. Antes de comenzar nos vamos a asegurar de que Lazarus se conecte con MariaDB. Para eso tenemos que tener instalado un paquete que se llama libmariadb-medio-d. Si no lo tenemos, lo instalamos y necesitamos asegurarnos de que haya un enlace específico. Nos vamos a usr lib x8664 y aquí adentro debemos crear un enlace de libmaria client a libmysql client.so. Recuerden de hacerlo como administrador. Este archivo libmysql client.so es el que busca Lazarus para conectarse. En mi base de datos, en la tabla películas, yo he cargado algunas películas, el nombre, una fecha, una foto, un detalle, una cantidad de vistas, una duración y una ruta. Les recomiendo que carguen todo antes de empezar para poder ir viendo nuestro trabajo en la base de datos. Vamos a trabajar con orientación a objetos, así que nosotros los elementos gráficos vamos a tratar de usar lo menos posible. En el caso de Lazarus, en la pestaña SQLDB tenemos todos los conectores. Por ejemplo, elegimos el de MySQL versión 5.7, que es el que vamos a usar, pero lo vamos a crear con orientación a objetos. En este caso, cada elemento, cada objeto tiene sus propiedades. Fíjense, tenemos acá el nombre de la base de datos, el localhost, el password, la clave, el nombre de usuario y una transacción. La transacción o el transaction es el elemento que hace realmente el envío de nuestra sentencia SQL hacia la base de datos. Así que este transaction, fíjense que tiene la propiedad base de datos. Si nosotros elegimos está la conexión MySQL, son dos elementos necesarios. Otro elemento necesario también es un query. Nosotros vamos a usar un query para hacer nuestras sentencias SQL personalizadas. Aquí también le tenemos que decir cuál es la base de datos, ¿sí? Y en la propiedad SQL es donde nosotros escribimos nuestra sentencia SQL. Esto nosotros no lo vamos a usar porque vamos a usar orientación a objetos. Nos vamos al menú archivo, a crear unidad, y esta unidad la vamos a guardar como ctr películas. Aquí adentro vamos a necesitar trabajar con la pestaña SQLDB, las propiedades de base de datos, por eso agregamos estas unidades en el uses, y vamos a trabajar, dijimos, con el MySQL 5.7 con. Recuerden de agregar estos tres elementos en la parte de arriba de nuestro archivo, si no, no va a funcionar. Ahora vamos a crear nuestro primer objeto, nuestra primera clase. Tenemos que poner un type, el nombre de nuestra clase, película, class, porque es una clase, y aquí adentro nosotros tenemos elementos privados y elementos públicos. Como elementos privados vamos a poner nuestros tres componentes. Para la conexión yo le voy a llamar con, y va a ser MySQL 5.7. Esto a modo de consejo, en Ubuntu 22.04 usar MySQL 5.7 y en Ubuntu 20.04 usar MySQL 5.6. Vamos a crear nuestra transacción para mandar las órdenes a la base de datos y vamos a crear nuestra query para hacer nuestras consultas.
Ya tenemos los tres elementos que vamos a utilizar y en toda clase tenemos un constructor, que es una serie de comandos que se ejecutan al crearse la clase, cuando la usamos desde otro elemento, y un destructor, que es lo que hace cuando se cierra o se destruye. Entonces vamos a crear un constructor, create, y un destructor, Control Shift C en el teclado y nos crea la estructura. En el constructor, en el evento create del constructor, vamos a crear nuestra base de datos. Entonces vamos a poner que nuestro objeto com y lo vamos a crear. En el create nos pide un parámetro. Este parámetro sería nuestra sentencia SQL. ¿Qué es una sentencia SQL? Nosotros, para tener todos estos resultados, ejecutamos un comando en el lenguaje SQL. Este comando que nosotros ejecutamos nos devuelve toda la lista de datos. Entonces, una sentencia SQL sería ese elemento. Una forma de hacerlo es ir a la pestaña SQL dentro de nuestra tabla y aquí adentro podemos ir probando los distintos elementos. Ya vamos a volver a esta parte. Bien, en crear nuestro elemento de base de datos le vamos a decir que nil, porque no le vamos a pasar ningún parámetro. Y vamos a escribir una serie de propiedades con nuestro elemento de base de datos. Las propiedades son las más importantes. La primera y principal sería el hostname, es decir, dónde voy a buscar la base de datos. En mi caso es el localhost. Si yo tengo mi base de datos de forma remota, aquí podría poner, por ejemplo, una IP directamente de la máquina donde obtengo la base de datos. ¿Sí? Como está en mi propia máquina, es un localhost. Tengo que ponerle un database name, que es el nombre de la base de datos, que es el que creamos en videos anteriores. Se llamaba las movie-db. También le habíamos puesto un username, un usuario. El usuario administrativo se llamaba admin. Es el usuario que usamos para entrar con phpMyAdmin, y una clave. La clave habíamos dicho que era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos está quedando ahora una cosa más, un skip library version check, que lo vamos a poner en true. Esta propiedad hace que el conector de base de Lazarus busque nuestro archivo mysqlclient.so y no se fije en qué versión está. Es para poder utilizarlo. Es simplemente quedarme seguro de que voy a poder trabajar con él. Vamos a crear nuestro elemento de transacciones. Vamos a agregarle una S. Nuestro elemento de transacciones a la base de datos. Vamos a decir create. Y en la propiedad le vamos a decir que se relacione con la base de datos com que acabamos de crear. Ahora a nuestra base de datos com le vamos a decir que su transacción para pasar los comandos sea trans. Es importante que primero creen el elemento de transacciones y después lo enlacen a la base de datos, porque si lo hacen al revés va a tratar de enlazar un elemento que no existe y les va a dar un error. Ahora lo que le vamos a decir es que nuestra base de datos se conecte y nos queda crear nuestro query o nuestro ejecutor de comandos de SQL. Le decimos create y en este caso le decimos el nil. Acá no vamos a pasar ninguna sentencia tampoco, por eso el nil. Y le decimos que nuestro query tenga su base de datos donde en nuestro archivo con, que es nuestro objeto de conexión a base de datos. Ahí ya tenemos el constructor.
Y en el destructor tenemos que cerrar todo esto. Lo primero que hacemos es terminar la conexión a la base de datos y comenzamos a soltar los elementos. Liberamos el query. Liberamos el trans y liberamos la conexión. Aquí le decimos, entonces, cuando se crea nuestro objeto, crea el elemento de base de datos. Le pasa las propiedades, el hostname, el nombre de la base de datos, el usuario para conectar a la base de datos, la clave y que evite el chequeo de la versión de librería. Creamos el objeto para hacer las transacciones, lo enlazamos a nuestra base de datos y ejecutamos nuestra conexión. Después creamos el query para las consultas y le decimos que la base de datos va a estar en el con. Y cuando destruimos este elemento se va a desconectar de la base de datos y va a liberar los tres elementos. Vamos a construir para ver que todo esté bien. Acá tenemos un error. El query. Pusimos acá, escribimos mal. Corregimos ahí. Y tenemos todo bien. Aquí estamos realizando ya nuestra primera conexión a la base de datos. Si nosotros ejecutamos no vamos a ver nada, pero no deberíamos tener error. Si nos da un error es porque hemos escrito algo mal, nos falta una librería o hay algo que está fuera de lugar. Y vamos a hacer nuestra primera consulta. Para eso vamos a usar una función. Se va a llamar lista películas y va a devolver un string. En este string después vamos a devolver un archivo JSON. Control Shift C para que nos cree la estructura y aquí vamos a realizar la consulta. Los tres elementos, conexión, transaction y query ya están creados y funcionando. Así que simplemente voy a trabajar con mi query y sus propiedades. Lo primero que voy a hacer va a ser decirle que se cierre por si hay alguna otra función corriendo en ese momento. Le voy a decir que la sentencia SQL se limpie. Cuando nosotros ejecutamos una consulta en el query, cargamos una sentencia SQL. Lo que le estamos diciendo es que esto se borre para nosotros escribir la que nosotros queremos. En este caso vamos a usar esta misma. La copio y me voy. Ahora le decimos SQL. Y agrego la sentencia que quiero ejecutar. En este caso simplemente quiero que seleccione todas las columnas de nuestra tabla película, o sea, todos los elementos de la tabla película. Le digo que se abra y aquí ya tendríamos nuestras columnas. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar los datos. Para eso vamos a crear una variable que se va a llamar peli y va a ser de tipo string. Acá le vamos a decir que peli va a tener un separador y vamos a ejecutar una repetitiva. Le vamos a decir while not eof. Le vamos a decir que mientras no encuentre este off representa este eof es igual al final, ¿sí?, de registros. Es decir, cada vez que encuentra el final, es decir, no hay más registros, nos devuelve un eof. Entonces le decimos, mientras no llegues al final, mientras no te devuelva un eof, ¿qué vas a hacer? Vas a devolver la variable peli, le vas a agregar lo que ya tiene, le vas a sumar ahora un field by name, esto es decir, devolveme una columna, un elemento, por el nombre que yo elija. Nosotros habíamos creado columnas, cada columna es un nombre. Tenemos ID, nombre, fecha, póster. Entonces acá le vamos a decir por ahora que solo queremos el nombre y que lo devuelvas como texto.
¿Por qué lo devuelvas como texto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, la fecha, que es un formato fecha, le decimos que lo devuelva como texto para poder mostrar. Y vamos a agregar acá un separador más para que nos notemos dónde empieza y termina cada nombre. Lo que nos queda ahora es decirle que pase al renglón siguiente o al elemento siguiente. Entonces nosotros leemos esto, nos leemos el nombre y con el next le decimos pasa al renglón de abajo. Carga todo, con el next pasas al renglón de abajo. Hasta aquí ya creamos y ejecutamos nuestra primera consulta. Ahora la vamos a devolver. Para eso vamos a poner un result y le vamos a decir que acá vamos a tener lo que hay dentro de Peli, lo que se generó con esta repetitiva. Una cosa más que vamos a hacer antes de salir, un close. Simplemente vamos a cerrar nuestro query para que no quede abierto. Esto recuerden de hacerlo siempre para evitar problemas. Construimos de nuevo. No hay ningún error. En nuestra vista no hay ningún error. Bien, ahora vamos a pasar este objeto a nuestro módulo y lo vamos a mostrar. Primero vamos a hacer una llamada. Nos vamos a fuente, nos vamos a añadir unidad o sección. Elegimos el CTR película a nuestra interfaz. Esto lo agrega en la parte de arriba. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Volvemos a nuestro elemento. Y ahora primero vamos a crear la variable de nuestro objeto. Se va a llamar o película y va a ser un t. Bien. Y va a ser un t películas. Bien. Vamos a construir por las dudas. Hay un error acá. El t películas no está llamado. TTR película. Fíjese que está repetido. Nuestro archivo se llama película sin S, o sea que este está mal. Ahora sí. De película. Y vamos a crear una variable texto para mostrar el contenido. Nos vamos a colocar debajo del menú y arriba del main, o sea de nuestra lista, para hacer nuestra pequeña prueba. Vamos a crear una etiqueta P y le vamos a poner que el texto sea blanco. Esto para que podamos ver el texto. Cerramos el P y acá adentro vamos a hacer nuestra llamada al objeto. Entonces dijimos que nuestro objeto se llama película. Lo primero que tenemos que hacerlo es crearlo. Película create. Cuando le damos create, si recuerden, crea los elementos de la base de datos y se conecta. Y ahora lo que necesitamos es ejecutar en la variable texto. Vamos a colocar del objeto o películas, ¿sí?, la función lista películas que nos devuelve un texto que es la que acabamos de crear. Ya lo tenemos cargado. Ahora lo último va a ser en el add mostrar nuestro elemento texto. Ejecutar, construir. Y actualizamos y entre el título y las carátulas nos tiene que mostrar los nombres de todas las películas. Y ya tenemos nuestra primera llamada. Fíjense, nos tenemos las películas 1, el guión, la película 2, el guión, la película 3. Y ya tenemos una respuesta con orientación a objetos de nuestra base de datos. Esto va a ser todo por este video. En el próximo vamos a empezar a utilizar JSON. Vamos a hacer que la respuesta de esta llamada sea un JSON para poder hacer una carga dinámica de nuestras carátulas. Bien, eso ha sido todo por ahora y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.